Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última sesión del programa Humanidades Integradas, este programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Yo estoy presente aquí, no en esa cosita que estos profesores malvados pusieron en mi sillón, ¿verdad? Entonces, pero en realidad Guille me traicionó porque le pedí que ponga la cara de cada uno de los profesores, no mi sillón vacío, y había sido ahora ponen el sillón vacío, allí van a indicar que estoy ausente, pero no estoy ausente, estoy aquí. Estoy tan presente como los alumnos durante todo este año, ¿eh? Así que, hola Edgar, hola Didier, ¿Qué tal, padre? Buenas noches, ¿qué tal? buenísimo. Entonces, hoy estamos terminando, yo quisiera que hoy podamos terminar esta, eh, este curso, este programa durante este año y le agradezco mucho a todos los que nos han acompañado hasta el final. Eh, entonces, hoy es víspera de Nuestra Señora de la Asunción, 7 de diciembre. Allí en Cajacupé con Carlos Camelli están con todo, no hay paz en este momento, gente viene, gente va. Volvió a la vida Cajacupé, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor, Entonces, padre. sí. Entonces, el, hoy nuestro tema es ¿por qué un título universitario no te hace alguien en la vida? Parece un título, digamos así, un título jocoso, pero engloba realmente todo lo que nosotros hemos visto este año, ¿sí? Por eso cerrábamos con esto. Engloba todo lo que nosotros hemos visto este año, absolutamente todo. Nosotros este año hablamos sobre la realidad, sobre el mundo, sobre Dios como su fuente, sobre la vida, sobre las cosas, sobre el hombre. Entonces, al pensar sobre todo eso, digamos así, si lo hemos pensado bien, terminamos nosotros, al ver la trascendencia de todas las cosas, vamos a terminar entendiendo qué es lo que realmente eh, cuál es el sustento mismo de la realidad y cómo en nuestro mundo, en cierta concepción que se tiene, sobre todo en la vida universitaria, que parece la más excelsa de las posibilidades de vida, cómo eso simplemente está en contra de la verdad, en contra de la realidad. Allí creo que podemos decir con los profesores, corríjame si estoy equivocado, como suelen decir, pero quisiera que comenten un poco eso. Nuestra misma experiencia de profesores universitarios, de universitarios y después de profesores universitarios, nos hace ver que verdaderamente aquello que se puede decir así en términos religiosos, para el mundo parece una gran cosa, ¿sí? En realidad no sirve de mucho en cuanto tal, sino solamente sirve en la medida en que eso nos, nos, nos cultiva el espíritu, nos cultiva el alma y nos hace ser mejores personas, aunque esta expresión de mejores personas parezca medio cliché y parezca significar poca cosa, porque los lugares comunes, las palabras, las ideas cliché son a veces por repetir mucho, terminan vaciándose de sentido, pero bien meditadas en ella no se puede decir que no tengan sentido. Fíjense ustedes, no, ser mejores personas no se trata simplemente de ser bonito y que todo el mundo te quiera, ¿entienden? Entonces, ser mejor persona significa mucho más que eso, significa llegar a ser en realidad llegar a ser lo que tenemos que ser, ¿no? La madurez consiste en eso. Una fruta inmadura es una fruta que no es todavía todo lo que puede ser. No tiene todavía en ella toda la perfección y la bondad que puede tener. Un hombre inmaduro también lo mismo, no tiene en él toda la perfección y la bondad que puede tener. Y realmente la vida consiste no en un título universitario, ¿entienden? O en un título de cualquier cosa, sino consiste fundamentalmente en que nosotros seamos maduros, tengamos la perfección que podemos llegar a tener. Y eso verdaderamente no se consigue en la universidad, aunque tendría que haberse podido conseguir allí, ¿no?
¿Qué piensan Celaya y Didier? Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tengo una, una historia, un pequeño relato que puedo hacer que ilumine más la naturaleza de los títulos universitarios hoy, puesto vis a vis a lo que era la naturaleza de los títulos universitarios de antes. Ah, fantástico. En el libro Aquino de Chesterton, donde le hace una biografía sobre Aquino, no sobre su pensamiento, sino sobre su persona principalmente. Dice que cuando él había estudiado en París y había estudiado en Italia, dicen que ellos no tenían el título propiamente, como nosotros nos recibimos, el honor en un cartón, ¿verdad? Pero tenían como un pasaporte, un documento que les acreditaba que ellos habían estudiado en tal universidad y que habían obtenido algún título de maestro o de doctor. Pero lo interesante es que cuando Santo Tomás de Aquino iba a otra universidad y presentaba su, su llamarle pasaporte, lo que tenía el documento que avalaba que lo había estudiado, había una rivalidad entre las instituciones, entre las universidades. Una rivalidad, una competición saludable, llamarse. Entonces él mostraba su título que él había obtenido en otra universidad, pero no le servía de mucho. Le servía para que pueda entrar a los círculos de esa profesión o ese arte o esa filosofía especulativa que él quería hacer. El título en sí no le habilitaba para entrar de lleno ya en esa universidad, sino que él tenía que demostrar sus conocimientos y tenía que demostrar su aptitud y la calidad de la educación que él recibió para que sea aceptado y validado por la otra universidad. Entonces, eso es lo que nos cuenta Chesterton en Aquino, ¿verdad? Y que me parece profundamente interesante viendo el sistema que hoy se utiliza de que justamente se estandarizó el tema del título universitario para que pueda ser un honor y un documento de fe de que la persona está en el colegio, se diría escolarizada. En la universidad hoy día, no sé, no existe una palabra específica, pero ya no se hace ese tipo de pruebas. Más bien hoy la universidad parece funcionar para dos cosas, dependiendo del nivel que tenga la universidad. Si es una universidad masificada que diluye el contenido para que sea más fácil para los alumnos transitar por los caminos de la universidad y las materias, a la par que tenga que trabajar, por ejemplo, el título en sí está diluido y realmente no, al correr el tiempo no significa mucho. Pero si la universidad es una universidad de prestigio, por ejemplo, y esto se dio en la cuarentena del COVID-19, Harvard, Stanford, Yale, MIT, Oxford, Cambridge, todas las universidades anglosajonas, por lo menos, que yo estuve siguiendo las noticias, suspendieron las clases presenciales. Sí. Suspendieron las clases presenciales, pero manteniendo el costo real de la educación, que varía entre 80.000 y 120.000 dólares al año, y los alumnos se opusieron. Se opusieron a que se suspendan las clases. Y había leído un artículo de uno de los profesores de Derecho que decía que finalmente los alumnos vienen a las universidades de élite, si bien se aprende mucho porque los profesores son de élite, ellos vienen por los contactos, no en sí por la educación. Por eso cuando se suspendieron las clases presenciales, se quejaron mucho más de que no van a poder hacer networking o conocer otras personas en su área para que pueda servirle de referencia en el futuro, laboral o demás cosas, que el propio estudio. Y eso es una característica
interesante de la universidad de élite porque imagínense el nivel de competitividad que hay en esos lugares. Edgar, por ejemplo. Edgar es el mejor de sus clases en el colegio, el mejor de su universidad, el mejor en Latinoamérica y luego consigue un espacio allá. Y tiene 50 compañeros y todos son número uno en sus respectivos lugares de origen. Fíjense lo difícil que debe ser la convivencia allá donde todos quieren ser el número uno. Nadie quiere dejar su espacio. Se vuelve ya una competencia que está fuera ya de lo académico. Roza lo social y político directamente. Entonces, eso quería empezar con esa anécdota, esas pequeñas diferencias o divergencias que veo, habiendo leído cómo era la universidad antes, pues tenían que probar su valía y su educación, tenían que pararse a debatir con los jefes de cátedra si no querían venir a enseñar. Como ahora les planteo, obviamente hay varios niveles, pero les planteo los niveles de educación incluida y educación de élite que ya sobrepasa la mera educación, sino ya es la parte de networking y política principal. Edgar, ¿querés aportar algo? Yo tengo algunas ideas ya. Bien. No, simplemente que es muy particular esta, por lo menos nosotros acá en Paraguay, no creo que sea muy distinto en Argentina, en general, digamos, es muy común la expresión de tenés que estudiar, ¿sí? Y que viene probablemente, o por lo menos aquí yo diría que los grandes responsables son nuestros padres, sí, en general, de esa idea, ¿sí? Porque Paraguay era un país rural, entonces, de algún modo, la, el progreso se asocia con la educación, que ciertamente no hay, obviamente, una oposición, no hay una contraposición, se asocia mucho con la educación y un pueblo culto y sus etcétera. Entonces, y también la idea de porvenir, o sea, del bienestar económico propio. Entonces, probablemente en la generación de nuestros padres hubo mucho énfasis a los hijos que tenían que estudiar. De hecho, esa es una frase típica de una mamá paraguaya. ¿Sí? Tener que estudiar mi hijo o un padre paraguayo. ¿Sí? Por lo menos en ese horizonte que yo conozca, el que yo conozco es una frase típica y que se convierte, digamos así, también en nuestra cruz hoy. Es muy triste. Nosotros vivimos en una ciudad comercial y hay muchos psicólogos, muchos maestros y mucha gente que sacó, que están haciendo otra cosa. No que eso sea indigno, sino que parece ser como que realmente no era necesario estudiar 5 años una carrera universitaria para vender electrónica o para vender ropa o para tener algún negocio que también puede ser muy digno. ¿Sí? No era necesario. Tenemos un mercado que está súper poblado de abogados, por ejemplo, de contadores, de gente que estudió administración de empresas, carrera que yo siempre hacía el chiste de, por ejemplo, hay muchos nutricionistas, ¿sí? En un país que no sé si se está pasando por un problema de salud en general, ¿verdad? Entonces, hay como mucha carga, ¿sí? Después, otra expresión muy asociada, ¿verdad? Que a la mujer, ¿verdad? Que el título universitario es como tu marido realmente. Eh, Esa es una expresión muy propia aquí, ¿sí? Que es increíble como mujeres que fueron muy heroicas, que fueron muy heroicas al criar a veces a muchos hijos, ¿sí? Logran predicar esto. O sea, es como que no le desean lo mismo a la hija, ¿verdad? Y ese me parece un fenómeno o algo que es muy interesante. ¿Por qué alguien que
vivió una vida con tanto heroísmo, con tanta valentía, generosidad, al traer muchos hijos al mundo, sacrificio, fe, ¿sí? Eh, ¿Por qué falla? ¿Por qué falla al dar un consejo de ese tipo? Es como que realmente hay muchas virtudes, falta sabiduría. ¿Sí? Faltó sabiduría. Con esto obviamente no vamos a ir al polo, esa polarización de no estudiar realmente, sino, como dijo el padre al comienzo, colocar a la educación universitaria y a la educación formal, en realidad yo diría, a la educación formal, generalmente terciaria. Nadie dice que nunca un chico vaya al colegio, ¿verdad? Eh, pero a la educación formal colocarle en un lugar o sea, y darle atributos que no van a eh, poder cumplirse, o funciones que no van a poder cumplir en el hombre. No se va a poder hacer un hombre más hombre solamente a través de la universidad. ¿Sí? En realidad lo que hace es la vulgariza, ¿sí? Porque tendemos a vulgarizarla, porque hay siempre una tendencia de corromper algo, ¿sí? Y hacer algo cada vez más elitista. Recuerdo un caso que no es de aquí, creo que es de la Universidad de La Plata. Había leído un artículo el año, creo que fue en el 2019, 2019, 2000, sí, fue antes de esta cuestión del corona, y decía que sacaron el sistema de admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, que es una de las mejores universidades probablemente de Latinoamérica, una de las mejores, por lo menos así, digamos, en algún ranking que nos agarrado de los pelos que tomamos por ahí, vamos a decir, por lo menos a modo de marketing, que era bueno. Y entonces lograron que en la universidad no haya sistema de admisión, y con eso tuvieron 2.000 alumnos, o creo que 1.200 alumnos en primer año de medicina. Entonces los alumnos, como no había infraestructura, no había docentes, o sea, realmente no había condiciones, daban clases cada 15 días. Y tenían un índice de reprobados del 95%. O sea, finalmente de los 1.200 quedaban unos 100 y pico, ¿sí? Que eran los que al final, con los estándares normales, con el sistema de admisión exigente, eran los que finalmente lograban quedar. O sea, realmente eh, detrás de esto hay ese mito, educación, hay varios mitos aquí atrás de esto. Educación para todos, algo populista, estatal, y realmente es educación para todos, pero eso es como una media verdad, es un instrumento político, en este caso me parece. Tu título universitario es quien te va a hacer realmente digno, ¿sí? Sin embargo, hay muchos que hacían 300 años atrás, ¿no? ¿Por qué había tantos héroes y tanta gente muy notable, las cuales leemos en nuestros libros de texto universitario, que no fueron a la universidad? ¿Qué hacía el hombre cuando la universidad no existía? Para ser hombre, para ser libre y finalmente para ser sabio, para ser santo. Entonces, esa me parece que es una pregunta clave, a partir de ahí. Porque el hombre es, como alguna vez dijimos aquí, siempre el mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la cuestión que necesitamos resolver? ¿O cuál es la esencia que necesitamos urgentemente atender del hombre? ¿Sí? Y que se pudo atender en todas las épocas de distintos, digamos, con distintos matices, pero esencialmente que siempre sea lo mismo, igual que el hombre. Y que entonces, en ello, ¿cómo interviene la universidad? Si antes no existía. Me parece un buen punto empezar a pensar por ahí. Sí, a ver, primero quiero responder a la pregunta de Lilian Martínez. Quizá aquí en la exposición de Edgar ya respondió alguna parte. Ser buena persona, ¿acaso no debe salir del hogar? Porque es realmente el primer lugar donde aprendemos a ser buenas o malas personas. Bien, entonces, eso es cierto para la generalidad de las personas. Es cierto que todos tienen que aprender a salir buenas personas de su hogar. Es la primera función de los padres. Los padres tienen el deber de Estado de educar a sus hijos, ¿no? Hacerlos
darles todas las herramientas que están al alcance de ellos para poder ser buenas personas. Ahora, la escuela, digamos así, metiendo en eso toda la escolarización, la escuela, el colegio, la universidad, no puede olvidar que no se trata solamente de educación técnica, ¿sí? Me parece que a mí me parece que hay una discusión, incluso aquí en el Brasil es muy fuerte sobre el tema por causa de la inserción de la izquierda dentro de la universidad y dentro del colegio. Entonces, la solución ha sido proponer escuelas sin partido, llamaron aquí mucho, ¿verdad? Entonces, era algo así como dejar la educación solamente la cuestión técnica, ¿eh? Enseñar matemáticas, ciencias y no sé qué cosa, ¿sí? Pero eso tiene a la larga un problema otra vez, porque eso, y lo estudia ampliamente, o sea, lo estudia largamente, mejor dicho, Carlson, igual no es el problema de eso. Corta el micrófono. No, es el cable. Es el cable. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, no, escuelas en partido, ¿no? Carlson, el que escribe Truth on Trial, va a decir que muchas veces se pretende formar un buen abogado, un buen químico, un buen ingeniero, pero no entiende que ese buen químico, buen ingeniero, buen abogado en realidad es un buen hombre químico, un buen hombre abogado, un buen hombre ingeniero. Y que las universidades, la educación en general, lo que no puede olvidar es el aspecto humanista de la educación. Es el aspecto humanista de la educación. Y por humanidades entendemos la integración por ciencias humanísticas, la integración de la historia, la literatura y la filosofía. Entonces, y eso dirige el entendimiento del hombre hacia la verdad, a través del ejemplo de lo imitable y lo repugnable de los hombres en la historia, a través del conocimiento de la verdad posible, la filosofía, y a través de las imágenes o historias ficticias que completan nuestro conjunto de imágenes morales o imágenes del universo, eso en la literatura. Y todo eso forma al hombre, ¿sí? Y ese hombre es el que va a ser buen ingeniero, buen abogado, buen químico. Y ese ejercicio de humanidad, digamos así, de buen hombre, no se pierde. Sí, ciertamente, Lilian, es cierto que en la casa él tiene que aprender a ser buen hombre, pero lo que no se puede es después olvidar de seguir ejercitando eso en la escuela y en la universidad. Porque los padres pueden dar ejemplos prácticos acerca de cómo ser buen hombre, pero después es solamente en la escuela o en la universidad donde tendrás literatura formal, ¿sí? Donde podrás quizás tener acceso a los libros. Es solamente en la universidad donde puedes tener un buen profesor de historia, porque tus padres pueden contarte algunas historias, pero ellos no tienen la formación para contarte, digamos así, con profusión, no sistemáticamente. Aquí no importa tanto si es sistemáticamente o no, sino si tiene un elenco suficientemente amplio de eso que puede formar a la persona, ¿sí? Y en la filosofía ni qué decir. Nuestros padres saben que lo que es, pero no te pueden explicar cómo es posible que nosotros conozcamos eso. Y está bien, empezamos por allí, empezamos por lo real que los padres puedan explicarnos, pero en la universidad se forman, digamos así, los mejores hombres de nuestra sociedad, a cuyo modelo se imitan los demás, ¿sí? Porque el mecánico, el panadero, el jardinero, no tiene tiempo para poder reflexionar acerca de la vida. El tipo tiene que comer. Ya hemos dicho esto en el programa muchísimas veces. ¿A quién él va a seguir? Y va a seguir a aquel que es modelo, ¿no? ¿Y quiénes son los que se presentan como modelo?
fulanito es ingeniero, decimos. Oh, se inclina así la cabeza de la... ¿eh? Menganito es doctor. Oh, medio se inclina la cabeza del que escucha eso, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, si este ingeniero Edgar Celaya es solo ingeniero o es un buen hombre ingeniero, que al final de cuentas es lo único que vale la pena. Y que al final de cuentas es lo que va a hacer que él sea buen ingeniero, porque no importa que él sea el primero de su clase, si es mal hombre, será un pésimo ingeniero. ¿Eh? Entonces, eh, entonces ese es el punto que con eso quiero responder a tu pregunta, ¿sí? Se dan cuenta ustedes que aquí entra todo, entra el tema de la naturaleza humana, porque mucha gente piensa que realmente llega a ser alguien en la vida por tener un título, ¿no? Por tener un título. Entonces es alguien en la vida. ¿Qué sos? Ah, yo no soy nada. ¿Eh? Yo no soy nada, porque no tengo un título. No, yo no soy, no estudio. ¿Qué vas a estudiar después del colegio? Pregunta del millón. A todos se les, ¿qué vas a estudiar después? ¿Eh? El que tiene un curso universitario, claro, tiene una grandísima responsabilidad, porque él va a ser modelo para los otros. Y tiene que ser buen hombre, necesariamente. Tiene que ser buen hombre, porque en él se van... pero no le están dando las herramientas, porque solamente le están enseñando las cosas propias de su saber técnico. Le están, digamos así, en cierto modo, como mutilando al hombre, mutilando. Y él va a pensar que es buen hombre por su título y porque es profesional. Realmente él va a pensar que es eso. Y es nada más que un burro con un papel. Y no digo burro en el sentido de que no sepa, sino en el sentido de que realmente no sea hombre. ¿Sí? No, porque a veces nosotros pensamos que el burro es simplemente el chico que no sabe responder a una pregunta de la profesora, ¿no? En realidad es mucho más que eso. Es el idiota, el que no conoce el mundo afuera de él, el que se mira a sí mismo. Y hay muchísima gente, o sea, hay mucha gente escolarizada, como dice Edgar, ¿no? Está y titulada, pero no educada. Titulada, pero no educada, que al final en eso consiste realmente la reforma de la sociedad y el bien de los hombres. No, nunca en la historia del Paraguay, nunca hubo tantos profesionales y sin embargo estamos mal. Piensen en los otros países. La escolarización, la universidad es cada vez mayor, cada vez más gente en la universidad, igual, igual. Y bueno, me pasa también a los seminaristas, ¿no? Tenemos mejores sistemas de educación y formación, mucho más libros, muchísimo más, qué sé yo, acceso al contenido. Sabemos más, pero no se trata, no puede, eso no es, aunque sí, el saber dirige nuestras acciones, el saber dirige la voluntad. Y es cierto, no porque yo sé voy a ser bueno, pero si yo sé puedo ser bueno. Y si sé no solamente en el sentido de contenidos de los mandamientos, sino que además puedo entender bien, puedo entonces gobernar mis acciones en función de lo que yo sé. Y sin embargo, nunca fuimos tan canallas como sociedad, ¿no? El padre de un querido, dice Álvaro, el padre de un querido amigo que hoy es uno de los principales abogados penalistas de Uruguay, también fue diputado y presidente del Club Atlético Peñarol, le dijo a su hijo el día que se recibió: acordate, Jorge, que doctores hay muchos, pero señores, pocos. Sí, así. Sí, exactamente. El profesor Olavo dice que, bueno, ¿cuál es la diferencia de que alguien estudie en Brasil o en Harvard o en Princeton? Y nada, dice él, porque mudar un burro del lugar no hace diferencia. Dice. Que Bien, mudar un burro de lugar no lo hace diferente, sí. sí, no lo va a hacer diferente, no lo va a cambiar. Porque
Eh, y en realidad parece, claro, parece una gran bajada de caña, pero es intentando un poco también equilibrar, porque justamente la, llegar a esa graduación, digamos así, y no solamente da, yo diría más inclusive, porque si la universidad solamente nos diese saberes técnicos, seguiría haciendo algún bien. Dejaría de hacer alguna cosa, por ejemplo, dejaría de hacer alguna cosa buena, porque dejaría de lado la dimensión humana. Pero es que en la universidad, en realidad, o sea, no hay una pausa en este camino hacia la verdad. No sé, yo lo diría de este modo. Caminar hacia la luz o caminar mirar hacia la verdad. Para mirar hacia la verdad, uno no puede quedarse, está obligado a avanzar. Porque cuando uno se detiene, en realidad está retrocediendo. La universidad dejó de tener, por ejemplo, buena filosofía, y no es que no tuvo filosofía, tiene mala filosofía, ¿sí? Entonces, y eso es transversal en las carreras técnicas también. Yo comenté varias veces aquí cómo los profesores universitarios, y hay países que están peor. España, por ejemplo, nos comentaba el doctor Echevarría que quieren enseñar matemática con perspectiva de género. O sea, eh, eh, y hay algo que me indigna aquí, me indigna profundamente, lo tuve que manifestar inclusive en el grupo de las Olimpiadas de Matemáticas paraguayas, en las cuales, como yo fui participando alguna vez en el jurado, y había una Olimpiada solo para chicas. Entonces yo no puedo con mi genio, entonces lancé un mensaje de que las chicas son más tontas. ¿Qué les pasa? Eh, por qué no pueden competir con los muchachos? O no pueden, son mejores. No sé. Y en realidad lo que pasa es esto, porque al abogado, por ejemplo, se le enseña un derecho positivista, falto de cariño. O sea, realmente acaban, diría el padre Fuentes, creo que el padre Pablo Ricardo también tiene un artículo parecido, algo así como, ¿qué va a hacer cuando soy creyente en la universidad? Y algo así, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando soy un creyente en la universidad? Donde dice que el sistema, no solamente los profesores a veces hemos tenido experiencias muy buenas que son profesores devotos inclusive, digamos, pero como el sistema está diseñado para hacer una educación laica, entonces yo recibo una ética positivista, o sea, yo no recibo una moral verdadera, yo no recibo caridad, no recibo sentido de justicia. Eh, Estoy obligado a ser educado en valores y hablar de valores. Y después están los otros extremos, ya, perspectiva de género, la palabra clave ahora, empatía, ¿sí? Empatía, entonces hay que tener una educación empática, ¿verdad? Inclusiva, ¿sí? Y esta educación inclusiva, por supuesto, hay algunos aspectos que están interesantes, ¿sí? Eh, pero otros que dentro de esta palabra inclusiva, que es un universo, meten un montón de otras cosas terribles. Justamente la izquierda se ocupó y esto lo hablan justamente, creo que Nicolás en su libro, o sea, la escuela de Frankfurt propiamente lo que hizo fue tomar la academia. O sea, realmente hay que ser consciente que en la academia está el enemigo, ¿sí? O sea, no solamente no, y el enemigo es el que instaura la necesidad de que yo piense que tengo que ir a la universidad para ser alguien en la vida. No por ser academia, no por ser academia que está el enemigo, sino porque simplemente él entendió que de allí podía influir a mucha gente más. Exactamente, exactamente. Claro, la academia en sí misma, y pensemos en esto, porque al principio estábamos diciendo, no, la universidad ahora hace como gente técnica, en realidad hace gente desconectada de la realidad, digamos, trascendente,
¿sí? Entonces, que aprende algo utilitario, en cierto nivel eso es todavía válido, pero escueto y pobre. Después, un grupo que se vuelve militante en ideas que a veces ni entiende, ¿sí? Militante, y con eso ignorante. Y esto en contraposición de algo que no fue así. Yo diría, bueno, ¿cuáles fueron las primeras instituciones educativas así realmente de educar a los hombres? Las academias platónicas. Y las academias platónicas ya suponían cierto dominio de las dimensiones. Cuando él en la entrada de la academia colocaba aquí, que no entre aquí el ageómetra, ¿sí? O el que no conoce de geometría, o el que no conoce de las medidas del suelo. Eh, eh, Porque esa palabra en realidad deriva de, de unos sacerdotes egipcios que rendían culto al dios Nut, el dios de los números, y podemos ir. Pero fundamentalmente, y casi todos los diálogos de Platón no tratan de cómo aprender matemáticas, ¿sí? Sino que sobre la virtud, sobre la belleza, sobre la poesía, sobre si la virtud puede enseñarse. O sea, realmente el tema central para él es el hombre. El hombre, su libertad y su libertad entendida en sentido pleno, ¿sí? Y su elevación realmente espiritual, podríamos decir. La universidad, ¿cómo se formaban los sacerdotes antes de la existencia de la universidad? Con otros sacerdotes, con otro hombre, digamos, era más importante el maestro, era más importante el maestro que la institución, ¿sí? Platón, Sócrates era un hombre, los biógrafos lo describen como andrajoso, desagradable a la vista, inclusive en ocasiones, ¿sí? Pero el hombre tenía muchos discípulos. Platón ya tuvo, digamos, una educación en general, parece ser mejor, ¿verdad? Él era de familia pudiente, tal vez el aspecto ya, pero los alumnos lo seguían por quién era él, no por la academia era famosa por sus maestros, y hoy la academia no es famosa por sus maestros, ¿sí? La academia es famosa por la academia. Se hizo anónima, ¿eh? Sí, Se eso hizo es anónima. anónimo, y eso es lo mismo que decir, esto es consenso científico. En realidad que que No tiene cara. no tiene cara, no tiene rostro como el libro de Lewis, ¿sí? Entonces, lo que no tiene rostro es complicado de, de combatir, ¿sí? El enemigo, si no existe, o si es invisible, si es lejano, no lo veo, entonces bajo los brazos, estoy más relajado, bajo la guardia. Sí. Esto es un sentido general. O su contrario, parece que está en todos lados. Nunca puede Sí, bajar la guardia. sí. ¿Ambos leyeron El despertar del señorita Prim? Sí, Yo ¿Quién no, leyó? yo leí. ¿Vos no, Edgar? no, ¿No? pero me escuché ya gran parte de la historia. Él lo Ah, sigue. bueno. Sí, sí, porque todo el mundo comentó. ¿Te acordás, Didier, bueno, ¿te acordás cómo ella era la mujer hipertitulada? Eso que dice Lilian en los comentarios allí, que Sí. tenía muchos títulos y que se enorgullecía de eso. Y entonces, pero cuando conversó con los niños, no lograba entender de qué hablaban, ¿no? Inclusive en sus conversaciones con el hombre del sillón, nosotros, los que ya tenemos algo de esta cultura, al leer decimos, pero qué burro, ¿cómo puede ser que no entiendas de qué está hablando, no? Pero inclusive los lectores, fíjate que los lectores, uno de los primeros lugares donde Natalia San Martín firmó autógrafos de fans fue en una librería feminista. Muy interesante. No habían entendido. Eran como, ellos solamente leyeron el nivel o del amor no correspondido o no comprendido entre los dos. Pero justo, y ella decía, a mí me impactaba en una entrevista, a mí me impactaba que esas mujeres, justamente contra las cuales yo escribía, eran las que estaban pidiendo aquí el autógrafo, ¿sí? Para que vea que la titulación
no te da comprensión de la realidad, que es justamente lo que te puede verdaderamente hacer sabio. Es lo que dije yo en el discurso de finalización del curso de mi promoción. ¿De qué sirve saber mucho si no hay sabiduría? Yo me acuerdo que hace 2 años, 2019, el hermano Cristian iba a dar una clase, una live por Instagram sobre el Con- despertar de la señorita Pink. con Cristian, sí, Alfonso. Sí, y yo acababa de entrar a la liga, ¿verdad? Y no había leído, y todas las señoritas, señores, y los muchachos me decían, tenés que leer, tenés que leer, tenés que leer. Fue un rito de iniciación más o menos. No, no, lo que pasa es que en ese momento muchos leyeron y las redes sociales, ¿entendés? Está bien, yo me convertí en uno de esos después de leer. También lo dijiste. Entonces tenía una manía en 2019, 2020, que en vez de salir a gastar dinero tomando cervezas, me ponía a leer. Entonces trataba de leer una novela por semana, si tenía 250, 700 páginas, y leía un sábado hasta las 5 de la mañana del domingo y luego me dormía. Sí, Había novelas que tenía que dormir y me continuaba al día siguiente porque no me atrapaba completamente. El despertar de la señorita Pink leí todo en una sentada. Y me gustó mucho. Y después fui yo el que fui recomendando así a mis amigas, les decía, lee este libro, para, principalmente para saber su reacción. Pero, y regalé el libro varias veces a 2 o 3 personas en cumpleaños. Muy buen libro y lo leía con una ventana de Google abierta. Por más que entendí, no sé, 70% de las referencias, las otras 30% de referencias necesitaba buscar, y es un gran ejercicio para poder tener un gran imaginario. claro. A todos los que no leyeron el libro lo recomiendo, es muy, muy interesante. Yo leí 2 veces, creo que me acuerdo muy bien los detalles. Y puedo entender también por qué las feministas lo tomaron como un bastión al comienzo. Sí. Después seguramente se dieron cuenta de que no era así y retiraron todo. Che, vayamos un poco, un síntoma, me parece que creo que podemos comentar más para poder darle más luz todavía a esta tesis, es que la universidad no hace a grandes hombres, y bien que podría hacerlo, tiene los medios para poder hacerlo, los recursos inclusive, pero no, quizás falte voluntad. Es el hecho de que eh, el, el auge de las universidades y la educación escolar y universitaria es inversamente proporcional a la relevancia, al número de los sabios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, mayor cantidad de universidades, menor cantidad de sabios. Aunque es cierto que sabios siempre hubo fuera de la academia en general, muchos de los sabios no fueron a la academia, a la academia entendido en el sentido moderno, o sea, no fueron a la universidad, no, y después sus textos se estudian y se leen en la universidad. Un caso, digamos así, cercano a nosotros es Olavo de Carvalho, por mucho que muchos tengan sus críticas con él, y piensen en cualquier otro, ¿no? En muchos otros que están por ahí. No es cierto que de la universidad no salga gente sabia. Qué sé yo, el texto que trabajamos con Edgar de Wolfgang Smith, él sí estuvo en la universidad y estuvo en un instituto científico universitario, pero lo que él dice no se enseña en la universidad. Y todavía más esta, este libro, Truth on Trial, de Carlson sobre el IHP americano, cuando ellos, en el tercer año de la existencia del programa, ya le hicieron un juicio público, una asamblea universitaria de los profesores del programa. Y una de las acusaciones era que los alumnos eran soberbios porque decían que existe la verdad. Porque claro, la universidad se había convertido en un mero elenco de ideas que estaban desconectadas entre sí. Elenco de ideas. Filosofía de la naturaleza, ¿en qué consiste?
en una lista de lo que dicen los profesores. Metafísica, la lista de lo que dicen los profesores. En psicología, los que hacen psicología saben perfectamente de lo que hablamos. Casi nunca se resuelve el problema. Hacen una lista de opiniones de qué dice cada corriente psicológica y nada más que eso. Y no se llegan a integrar todas las cosas. La universidad sueña con dar ese elenco y que se integre eso en la mente de cada alumno. Porque en realidad, en el fondo, su epistemología, de cierto modo, hace pensar que se puede juntar queso con petróleo, ¿entendés? O sea, que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces, por lo menos de forma inmediata, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces salen con una ensalada en la cabeza. Digo una cosa breve y les dejo comentar. La universidad es un invento relativamente nuevo, ¿eh? Relativamente nuevo. ¿Cómo formamos, digamos, gente de ciencia o sabiduría antes de la universidad? ¿Sí? Porque, ¿cómo habíamos formado antes de la universidad? Solamente para que podamos entender cuáles eran los elementos que formaban al hombre antes de que exista esta institución formal llamada universidad, que tuvo su origen próximo en las escuelas catedrales o abaciales. Pero antes de eso, ¿cómo se formaba la gente? ¿Y cuáles eran los elementos que formaban a los hombres? ¿Una pregunta retórica? ¿Cómo? Es una pregunta retórica. Sí, vos querés que yo responda. Puedo seguir hablando hasta la medianoche. No, no. Vos aprendés a ser hombre con otro hombre. Es la respuesta corta. ¿Sí? Si vos querías un zapatero, generalmente era el hijo del zapatero o el hijo del herrero, o lo mandabas al niño, al infante, al joven. Si querías un caballero, lo mandabas ser escudero de un caballero. Claro, tenía otras condiciones, ¿sí? Y eso, en general, siempre era así. Y profesiones, digamos, siempre se van a derivar de este movimiento natural, ¿sí? Uno se volvía astrónomo, uno se volvía, sí, astrónomo, sacerdote, religioso, siempre con la transmisión directa de otro sabio, Entonces era muy importante el profesor para el alumno. Y en realidad entonces no era extraño que una sola persona te enseñe todo lo que tengas que saber, una o dos personas. Ese, por ejemplo, es el primer problema de la universidad. En un año probablemente vos tenés 10 profesores que te dedican 2 horas al día, ¿sí? 2 horas a la semana, ¿sí? De las cuales algunas veces en las clases de humanidades 80% de ese tiempo son historias o anécdotas de su vida que no contribuyen absolutamente nada a tu aprendizaje. Esos son estafadores, no ¿Sí? hablemos de los estafadores, hablemos de los algunos Pero casos. no importa, aunque el profesor sea muy bueno, con 2 horas a la semana, no hace mucho. Sí. Nosotros, por muy la magia, el bien justamente del programa de humanidades integradas original del profesor senior era que tenían más tiempo, o sea, estaban más cercanos de hacer lo que siempre se hizo en la universidad o que siempre se hizo para educar al hombre, ¿sí? Y por supuesto, el hombre moderno que no entiende que no necesito 10 profesores, ¿sí? Porque si yo tengo las herramientas para aprender que son universales, yo puedo aprender física, puedo aprender biología, puedo arrancar para el lado que yo quiera, ¿sí? Entonces, no entendiendo eso, era inaudito, como probablemente para cualquiera sea inaudito que nosotros en estas 25 sesiones, muy atrevidamente, hayamos tocado los más diversos temas que se puedan tocar. Sí. Aquí, obviamente, la idea de ofrecer, por ejemplo, textos clásicos y, digamos, los más
peso pesado, los más representativos de nuestra cultura grecolatina el año que viene, es justamente tratar de que los alumnos se acerquen a estos poetas, a estos hombres sabios, y nosotros vamos guiando. Ojalá pudiésemos estar a tiempo completo con los alumnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasaba con el programa. Si vos querías un hombre sabio, un hombre íntegro en un arte o en la sabiduría en sí, lo ponías con otro sabio, lo ponías junto a otro. Y esa era la forma de educar a alguien, ¿sí? Un hombre se forjaba como hombre, de cierto modo, con su padre o con sus padres, ¿sí? Entonces, padres, decía, creo que es una frase de Boecio, uno puede tener uno tiene una sola madre, pero puede tener varios padres, ¿sí? En este sentido de maestro. Sí, 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 así, sí. ¿Sí? Pero no 10 al año, que me dedican 2 horas, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿qué iba a decir? Quería responder al... Hugo Serafini dice, estamos en condiciones de que esa institución que Edgar menciona, el maestro, la relación maestro-aprendiz, creo que es la que... ¿A eso te referís, Edgar? La relación maestro-aprendiz, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que entender que sí, inclusive el tema de la fe, aquí para ustedes todos los interesados en la salvación de las almas, porque se ganan la vida con eso y si no se mueren de hambre, ¿no? Entonces, cómo solamente la fe, el ser buen hombre, ¿sí? O sea, todo lo que es más importante para el hombre solamente se aprende en relación maestro-aprendiz. No se puede, no hay forma de aprender de otro modo. Entonces, si no tenemos una relación maestro-aprendiz, podemos tener con algunos, ¿no? Con algunos, fíjense, Livires solía decirnos, Monseñor Livires, que por eso no puede haber un sacerdote para mucha gente. Tiene que ser, un cura puede trabajar por poca gente, 500 personas como mucho. Si es un genio puede atender a 1000, pero un sacerdote realmente tiene capacidad solamente para 500 personas, ¿sí? Por el modo como él actúa, ¿no? Entonces, y no basta con celebrar una misa de lejos. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Chao, ¿no? Y, o sea, tiene que tratar uno a uno. Mira, qué gracia enorme que la confesión sea siempre individual, ¿no? Porque entonces allí es donde se trabaja en cierto modo esa relación maestro-aprendiz. Y eso analógicamente a toda la formación educativa. Por eso la educación, una educación donde vos tenés un profesor para 30 alumnos, como suele ser en la educación pública, es simplemente un imposible. Aquello no resulta. Simplemente no resulta. Por eso un buen colegio va a tener 30, perdón, 15 alumnos como mucho. 12 alumnos sería lo ideal. Maestro aprendiz, Jesús y sus discípulos. ¿Eh? Es lo que Que se hoy puede se hacer, llama ¿no? tutoría. ¿Verdad? Habíamos hablado hace 2 clases sobre la diferencia entre clase, seminario y tutoría. Sí, La tutoría está solo cuando una materia desaparece de tu malla y tienes que terminar o cuando vas a hacer tu tesis. Sí. La tutoría es justamente lo que hacían los grandes maestros, exactamente. una educación uno a uno donde se mide la fortaleza y la debilidad de cada alumno y se trabaja lado a lado para que se vayan mejorando las habilidades. Claro. Y termina siendo como tal vez no una total pérdida de tiempo, pero para cualquier profesión, sea del rango artesanal, donde también entra la medicina, digamos, o del rango especulativo, siempre yo necesito un maestro, siempre, porque los médicos hacen una residencia de 4 años, al lado de están al lado de otra persona, Sí. que de cierta manera es un sabio. Yo, recién graduado en ingeniería, no podría estar a cargo de otra gente, ¿sí? Por eso existe una categoría que se llama ingeniero junior, que dura 5 años también, ¿verdad? En general, no es tan rígido como lo de medicina, ¿verdad? Uno puede acelerar esto bajo ciertas condiciones o para ciertas actividades específicas, pero a un recién graduado no se le hace. Y eso pasa en todas las áreas, ¿sí? Y Sí, entonces, en general, lo que yo diría es, digamos, un consejo adelantado es que, bueno, uno pueda tener la profesión que quiera o que
o donde crea realmente que va a servir mejor al prójimo y a Dios, pero lo que tiene que hacer realmente para ser un hombre libre es, hasta parece contradictorio, buscarse un maestro y ponerse a sus pies y aprender hasta que considere, y para eso habrán pasado tal vez varias décadas, considere que pueda juzgar y buscar otro mejor. ¿Sí? Sí, quiero Es completar una- eso que vos decís, porque justamente son dos cosas aquí. Eso que dice Hugo, de que si esa institución de relación maestro-aprendiz se puede, que es la única que realmente funciona y forma, la única realmente educativa, ¿eh? Entonces es necesario que, me parece que dos cosas, y te dejo continuar si quieres, que no solamente nosotros en la medida de lo posible, no en la medida de lo posible, necesariamente busquemos otros maestros con quienes aprender y las formas, ¿cómo será eso? Puede ser muy variada. Hay formas más efectivas, hay formas menos efectivas. Hubiera sido más efectivo para nosotros estar con ustedes presencialmente, pero eso se torna realmente imposible. Que si Lilian está en Asunción y no piensa mudarse, salvo que se den ciertas condiciones, ¿no? Entonces, pero ahora mismo no, ¿entiendes? O sea, no puede venir los martes, cada martes no puede venir, igual el resto. Pero bueno, hay modos más efectivos, otros modos menos efectivos, pero sin maestros no se puede. Uno. Y segundo, me parece que es tanto más importante, nosotros si entendemos que esto es lo que hace, que es lo que transforma realmente la vida de las personas, o sea, lo que educa verdaderamente, el verdadero proceso educativo del que tanto se habla y compañía por ahí, es la relación maestro-discípulo, porque ahí es donde se ejercita realmente la caridad, allí es donde uno ama y es amado, ¿me entiendes? Donde uno ejercita las virtudes más importantes como la humildad, la piedad por la cual el mayor cuida al menor, escuchar, enseñar, bueno, todas estas cosas. En esa relación discípulo-maestro es donde se puede ejercitar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no solamente tenemos que entender que no podemos simplemente pretender ser siempre aprendices, ¿sí? Tenemos que asumir la responsabilidad de que tenemos que formarnos para ser maestros. Que es un poco lo que nosotros hacemos. Fíjense, los tres que estamos en este programa somos todos nenes. O sea, ayer dejamos el biberón y hoy estamos acá enseñando cuando los profesores del IHP americano, los tres juntos sumaban 90 años de experiencia. Edgar y Didier y yo no alcanzamos ni 10, ni 5 probablemente. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Estamos ejercitándonos para poder hacernos maestros y para que también podamos contar con todos los que hagan el programa con nosotros, que le falta mucho y que realmente le forme a la gente para que sea maestro. Porque si no, lo que tenés en el ámbito del sacerdocio, lo que tenés es carreristas. Si no tenés maestros, tenés carreristas. ¿Mm? Sí, en el ámbito de la profesión, de la educación, si no tenés maestros, tenés estafadores. Estafadores como esos estafadores que Edgar y yo teníamos en la universidad. Estafadores, porque esos no pueden llamarse profesores. Eran estafadores. Y eso en cualquier profesión. En cualquier profesión. Estafadores es lo que tenemos. ¿Por qué? Justamente esa relación maestro-aprendiz tan propia de la Edad Media y que en realidad está tomada de lo mejor de la cultura clásica, es... Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes con qué tiene que ver ese tema de la relación maestro-aprendiz, Edgar? Con el tema del culto a los muertos. Lo estuve pensando. ¿Mm? Ese tema del culto a los muertos, porque claro, lo que yo pretendo es que lo mejor de los muertos y de mis antepasados pase a la familia y se mantenga con nosotros, ¿no? Y entonces, al hacer eso, al formar eso, la religión antigua occidental, indoeuropea, entonces eso, llevado a la reflexión, comienza a convertirse justamente en un programa, en un principio pedagógico, ¿sí? Porque ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición?
sino la democracia de los muertos, ¿no? ¿Qué es la tradición sino la democracia de los muertos? Y justamente, o sea, su participación de los sabios en nuestra enseñanza, que es un maestro, sino un intermediario de la tradición, un intermediario de la sabiduría de otros, porque él tiene sabiduría recibida de otros. Sin tradición simplemente no existe sabiduría. Reinventaríamos la rueda en cada generación y no, nunca habría propiamente un progreso legítimo. Y es lo que hay, padre. Por eso cada hijo se siente, y de cierto modo eso está bien como último estado, pero muchos hijos, o por lo menos fue lo que nuestros padres empujaron a nuestra generación, es que prácticamente desprecien los, la forma de subsistencia, su profesión e inclusive su vocación. Porque cuando una madre te dice que estudies porque tu título va a ser tu marido, implícitamente obviamente ya vas a dejar de ser ama de casa, ¿sí? Y entonces hay un corte generacional y muy pocas personas están dispuestas a aprender el oficio del padre, que no es poca cosa, parece algo así muy elemental. Están dispuestas a aprender el oficio del padre, que ya también tiene sus propias complicaciones cuando estamos en la ciudad, ¿sí? Obviamente tiene muy poco de glorioso, digno, ¿sí? Digno, por ejemplo, sí, ser empleado en una fábrica, pero lógicamente que el padre no va a querer eso para su hijo, pero hay una desconexión, hay una descontinuidad. Antes ya lo dije en la clase, había 20 generaciones de músicos antes que esté Bach, ¿sí? En su Generaciones familia. de músicos antes que esté Mozart, Beethoven, ¿sí? Generaciones de músicos, generaciones de artistas, generaciones de guerreros, de soldados, porque el patriotismo está en la sangre, ¿sí? Entonces después nos preguntamos dónde están esas virtudes perdidas, ¿sí? Porque muy pocos, y eso sería muy bueno, tal vez no para dedicarse, ¿verdad? Porque de repente tenés un hijo y quieres ser sacerdote. Obviamente ningún, nadie podría negarse a eso, pero Claro, tendría que ser un poquito más. no es que sos sacerdote porque sos hijo de sacerdote, por lo menos, no en el rito latino, ¿no? Claro, claro. Es ortodoxo. Estoy diciendo cosas raras, vos, padre. No, pero fíjate, aunque yo no sea hijo de sacerdote, en realidad sí, en cierto modo analógico, espiritualmente, podríamos decir así, soy hijo de otros sacerdotes, ¿entendés? Donde sus vidas, su herencia, su legado, como dijo Lilian, es lo que me llega a mí, ¿entendés? El ejemplo de los santos Sí, sacerdotes. nosotros hemos reducido a nuestros ancianos, que luego obviamente son naturalmente van a ser los primeros muertos, en unos lindos recuerditos, en unos viejitos chulis, cariñosos, ¿sí? A eso reducimos a nuestros ancianos. Un lindo recuerdo. Y va a sonar un poco fuerte, pero casi como mascotas de la familia. No hay reverencia real, ¿verdad? Hay un cariño, hay un respeto a ciertos aspectos, y hay familias que sí realmente, pero muy pocos tienen realmente reverencia hacia sus antepasados, que son los muertos más cercanos, ¿sí? Se convirtió eso en una caricatura, ¿sí? Entonces a veces tenemos a los pobres ancianitos, a veces se le hacen inclusive sus fiestas de aniversario, de cumpleaños, y hacen de modo así burlesco y de mal gusto. Entonces, realmente es como una caricatura. Se volvieron como, esta también es una expresión muy típica, son las criaturas, otra vez, se volvieron como criaturas de nuevo. Y entonces Niños. no hay nada en una criatura que yo tenga que reverenciar. A una criatura lo único que le tengo es cariño. ¿Sí? Y punto. A mí, por ejemplo, mi abuelo, le dice a mi abuela, le dice que yo soy el mejor nieto. Miente, miente, miente. No, no miente. Se lo dijo varias veces. Dice que yo soy el mejor nieto porque yo le pido la bendición a mi abuelo. Bueno, Y eso, concedo. ¿sabes por qué no me miente? Porque hay un arma de fuego que está en mi familia hace más de 85 años. Y él me dio a mí para que yo guarde.
que tener tu prueba para Está bien. por Tu el primo hecho, está en la cárcel, algo así. no, y por el hecho de que yo le sigo haciendo una reverencia por el respeto que le tengo, ¿verdad? Y porque en algún momento él llevó adelante o me llevó adelante para que yo pueda existir, ¿verdad? O sea, causalidad medio larga. Pero yo quería intervenir para decir dos cosas muy importantes que no tienen que dejarse de lado. Yo soy el de la cita. Chesterton, por ejemplo, decía, yo no le tengo miedo al ignorante, sino que le tengo miedo al mal educado. Es decir, pero no al mal educado que tiene malos modales, sino al que tenía una educación completa, pero equivocada. Y esto saca dos puntos principales. Cuando hablamos de maestros, dos cosas tienen que ser muy, muy importantes, que son, hay maestros buenos y maestros malos, moralmente. Maestros que llevan a la verdad y maestros que voluntariamente llevan al error. Y hay maestros presentes y maestros ausentes, que es un consuelo para todas las personas que estamos como que aisladas y no conocemos ningún maestro en el cual podemos beber de su sabiduría. Primero, ¿verdad? El maestro bueno y el maestro malo. Un maestro, en teoría, ¿qué tendría que hacerte? ¿Qué tendría que hacer? Tenía que transmitir un conocimiento y hacerte mejorar en las artes que se presupone que vos tendrías que tener, que son las artes liberales. Las artes liberales fueron instituidas por la educación clásica, de nuevo fue instituida por Carlomagno allá por el año 800. Uno de sus consejeros de la corte había estudiado la educación de la antigüedad, había establecido como un modelo a seguir las 7 artes liberales, que incluyen gramática, lógica, retórica, aritmética, música, geometría y astrología. Astronomía. Son 7. Y son artes porque se deben practicar. Y tienen un recorrido que justamente empieza con este orden que yo había dicho, que enseñan al estudiante a cómo pensar correctamente, cómo pensar argumentos y cómo conmover a las personas, que es lo que hace la gramática, la lógica y la retórica. Y luego pensar sobre el mundo de manera lógica, que es lo que hace la aritmética y la música, y la geometría y la astronomía. Y son artes que deben ser desarrolladas a lo largo de la vida. No, uno no puede dejar y decir, ya lo aprendí. Y estas artes te preparaban para poder beber del conocimiento y principalmente producir conocimiento o avanzar para un mejoramiento de la humanidad. Pero como les dije, hay buenos maestros y malos maestros. Asimismo, un buen maestro puede hacer un gran bien y un mal maestro puede hacer un gran mal. Entonces, como son artes y son utilizadas, son un medio para otra cosa, para hacer las actividades principales del hombre, es muy importante elegir bien los maestros. Porque elegir bien a los maestros que no están presentes y aquellos que están presentes. Los maestros que no están presentes son aquellos a los cuales nosotros los leemos aquello que han dejado escrito, ¿verdad? O aquello que nos dijeron que dicen, como Platón. Y nosotros tenemos que afilar esas herramientas de las artes liberales para poder diferenciar los maestros de los charlatanes. ¿Sí? Y estar en constante mejoramiento de esas artes, de esas habilidades, principalmente la lógica y la retórica. Porque hay mucho discurso y muchos maestros ausentes que son brillantes en su retórica, pero lógicamente falaces. Me viene a la mente un autor contemporáneo, Richard Dawkins, por ejemplo. Maravillosa es su prosa en inglés. Sus argumentos son totalmente falaces, incompletos. Más o menos, ¿eh? Entonces,
que él refuta, muy bondadoso de tu parte, ¿eh? Muy bondadoso. no, y refuta a Santo Tomás de Aquino en una página y media. En 2 páginas. Estás loco el tipo. Una y media, 2 páginas. Refuta todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en 2 páginas. Y obviamente nadie serio le toma en serio. Pero hay un fenómeno muy interesante que es cuando yo en la universidad, después de unos meses, cae un aguacero en la ciudad. Mm. Entonces, como vos decís, el control de la academia, y cuando en una universidad está lleno de ideología, de alguna manera permea al pueblo, a la sociedad. La sociedad cree y confía que los universitarios serán bien educados y traerán todo lo que aprendieron y todas esas buenas ideas, principalmente buena voluntad, para el bien común. Y muchas veces eso no ocurre. Muchas veces eso no ocurre. Y mucha gente fue manipulada por malos maestros, terminaron en crasos errores. Y por eso digo que la moralidad del maestro, del buen maestro, del mal maestro, es demasiado importante. Por ejemplo, un hombre que tenía todas las artes liberales, pero que utilizó sus habilidades para el mal. Un ejemplo que todos pueden conocer, por ejemplo, es Hitler, ¿verdad? Él preparaba Sí, sus discursos. evidentemente las artes liberales no son sacramentales o sacramentos, ¿entendés? Así como la vida de campo tampoco es un sacramento, ¿comprendés? Son más parecidos a sacramentales en el sentido de que dependen de la fe y del uso del buen uso o mal uso que uno pueda darles, ¿no? Pero no son sacramentos. Y igual, todas las artes liberales son eso, ¿no? Hay gente que piensa que son como sacramentos, eso que tienen un efecto ex opere operato, sin, que no depende del uso que la persona puede darle. Ahora, sí pienso que para esas personas puede ser un poco más fácil, ¿sí? Considerar la bondad moral con herramientas suficientes de la inteligencia que no se corrompa, sino que esa inteligencia sea formada, entonces pueden conocer mejor la verdad y dirigir mejor sus acciones. Claro, entonces él utilizaba los recursos retóricos y logró convencer a gran parte de la masa de su población. Mm. Pero no culpo a la población alemana, sino que bien en la República de Weimar y un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, había establecido la educación pública y masificada, donde hay documentos que dicen que habían establecido esa educación obligatoria y pública justamente para poder manipular mejor la opinión pública y manipular mejor cierto ¿Cierto? tipo de cosas. O sea, el olvido de las artes liberales como habilidades para poder pensar y entender el mundo hacen, aquello que yo siempre digo, hacen que nosotros perdamos el olfato y el gusto. No podamos oler aquello que está podrido ni saborear aquello que está podrido. O sea, te faltan las herramientas para analizar un discurso, te faltan las herramientas para poder encontrar alguna falacia, te faltan las herramientas para poder diferenciar finamente lo bueno de lo malo, los medios, cómo justifican el fin justifica los medios, todas esas cosas son muy importantes. Y todo eso uno puede aprenderlo solo con el uso de las artes liberales y buenos maestros que no están presentes, pero es importante que alguien que esté presente pueda guiar. Porque como decía Platón, las palabras escritas en los libros no hablan, no dialogan. Siempre te dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se necesita muchas veces para una mejor educación, profesores que puedan responder, así como responde la tutoría, ¿verdad? La mención de las habilidades, el fortalecimiento de ellas y el estudio y producción de nuevos conocimientos, nuevo o profundización de conocimientos. Porque aquella diferencia que nosotros habíamos hablado, de que como los cuadros de los maestros antes o de los grandes sabios siempre eran enseñando, y como a partir de la ilustración, digo porque
es un nombre que todos conocen, pero a partir de la Revolución Francesa en adelante los maestros están siempre siendo pintados dentro de la, ya no haciendo el servicio de que, no como un llamado de que porque yo puedo desarrollar estas habilidades, tengo estos conocimientos, trato de hacerlo, de darlo a las otras personas. Y ahora muchas personas que están en posiciones, llamarle ahora los ejemplos, los médicos que están en otros lugares dicen, así son las cosas, y uno pregunta y hace cuestionamientos y más o menos te dicen, no, cállate, es así porque nosotros lo decimos. Y eso también que es una falacia de autoridad. Cuando pide explicaciones, si es un buen maestro o una buena persona sabia, te va a poder responder al nivel que uno pregunte. Sea un niño de 5 años, un joven de 15, un adulto de 30 o un anciano de 60, va a poder adaptar su lenguaje habiendo desarrollado todas estas artes liberales. Y no solamente cerrarse en sí mismo como hace mucha gente hoy, principalmente. Y así no va. Tenemos que aprender esas habilidades y buscar buenos maestros, principalmente. Bien, quiero responder a la pregunta que hicimos nosotros al principio, así como tratando de resumir lo que hemos dicho o sintetizar los elementos que pudimos nosotros ya colocar en esta conversación, que nosotros, si debo ir a la universidad para ser alguien en la vida, la respuesta entonces evidentemente es que no, que yo no debo ir a la universidad para ser alguien en la vida, ¿sí? Ser alguien es algo propio yo soy alguien desde la concepción, ¿sí? Tengo un nombre, puedo decir de mí mismo apenas después de nacido, justamente si se desarrollan esas potencialidades, puedo decir yo y tener autoconciencia de mí mismo, soy alguien, ¿sí? Entonces, ciertamente necesito de un maestro que me eduque, y los primeros maestros son nuestros padres. Si nosotros pudiéramos ser buenos maestros para nuestros hijos, probablemente podríamos darle la mayoría de las herramientas que ellos necesitan para pensar por sí mismos. Entonces, y para que se madure en ellos esa condición de alguien, ¿sí? Creo yo que la universidad, así como está hoy, ¿sí?, desprendida o renunciante de las humanidades, sin creer que existe la verdad, porque en toda la universidad uno difícilmente va a encontrar que alguien crea que existe la verdad y que se puede conocerla. Así como es hoy la universidad, ella no forma a las personas para madurar como personas, como hombres, ¿no? Y entonces uno lo único que puede buscar en la universidad es, en el mejor de los casos, una formación técnica o una especialización en un área de las ciencias o en un área del saber. Entonces, hoy, para ser alguien en la vida, en realidad uno va a tener que buscar maestros en otro lugar, en otro lugar. Los hay, pero están marginados, ¿sí? Los hay, pero creo que están marginados. Y quizás la internet hizo que de repente podamos encontrarlos, como me pasó a mí y como le pasó a tantos otros que pudieron encontrar a esos maestros con una intermediación un poco defectuosa, ¿eh? Pero eh, peor es nada, ¿no? O sea, peor es nada. Entonces, para ser alguien en la vida uno necesita alguien, ¿eh? Alguien que es dueño de sí mismo, una persona madura. Si quiere ser alguien heroico, deberá buscar un héroe, y si quiere ser alguien santo, deberá buscar un santo. Y si quiere simplemente se contenta con ser un hombre maduro, deberá buscar una persona madura para poder aprender de él, para poder hacerse, en cierto modo, a su imagen. No porque eso sea más importante que estar a imagen y semejanza de Dios, o ser a imagen y semejanza de Dios, pero resulta que
nosotros empezamos por lo que llega a nuestros sentidos. Entonces, es más fácil, digamos así, amar a Dios cuando nosotros vemos que alguien ama a Dios. Si yo veo que alguien ama a Dios, entonces yo voy a saber, no por la teoría, ¿sí? Puedo estudiar sobre el amor a Dios, puedo leer el tratado del amor a Dios con el autor, San Francisco de Sales. Entonces San Francisco de Sales escribió un tratado, pero la verdad que ese tratado es tan difícil que es un tratado es un tratado sobre el amor a Dios, ¿no? Uno no puede entenderlo si está formado y si está preparado. No es una lectura espiritual para principiantes. Ahora, a la mayoría de las personas, inclusive al muy preparado intelectualmente, le va a ser todavía mejor aprender a amar a Dios con los santos, con un sacerdote devoto, o inclusive con esas señoras viejitas despreciadas de la parroquia que rezan todos los días el rosario. Se aprende a amar a Dios. Con ellas se aprende a amar a Dios. Entonces, no pongamos nosotros nuestra esperanza en los títulos universitarios, ¿sí? Y no pensemos nosotros que eso nos hará realmente mejores personas. A lo sumo, en el mejor de los casos, nos da un empleo, cosa que tampoco es cierto, ¿eh? Porque tampoco el título universitario nos da empleo por tener un título. La gente muchos muy tontamente piensan que con un título universitario tienen un empleo asegurado. Y no es cierto. Ya dijimos varias veces, ustedes quieren tener dinero, pueden hacerse choferes de Uber, electricistas, pintor, no sé qué más puede ser. Estas son cosas que, si uno quiere tener dinero, les aseguro, si es querer tener dinero, ¿entienden? Pero si uno realmente quiere ser maestro, y puede que a mucha gente Dios le llame a eso, no a tanta como la masificación universitaria hace creer hoy, pero a los que le llama a ser maestros, no pueden quedarse con la simple enseñanza de contenidos. Es necesario que ellos encarnen realmente en ellos la sabiduría. Esto hace que nuestra responsabilidad sea gigantesca, o sea, que la cruz realmente se haga pesada. Como decía un muchacho alguna vez, me siento presionado, decía así. Y yo le dije, qué bueno que te sientas presionado. Es muy bueno, todos estamos muy presionados. Imagínate lo presionado que está Jesucristo. Pero porque es real. O sea, estamos presionados y tenemos que entender y aceptar esa presión. Estamos llamados a la sabiduría. No podemos quedarnos simplemente en los meros tecnicismos. Tenemos que poner en el techo del cuarto, si Dios quiere y me da la gracia, debo trabajar para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Acá justamente Felipe estaba tomando un libro que está traducido al castellano, pero que es muy malo la traducción al castellano, y el autor no nos permite trabajar con una mejor traducción, no, porque él quiere ver la traducción, etcétera, etcétera. Entonces estamos ahí peleando con él para convencerlo de que alguien que habla castellano traduzca al castellano. Y este libro es la educación según la filosofía perenne. La educación según la filosofía perenne. El autor no firma este libro, pero pueden descargarlo de un sitio web que se llama cristianismo.org.br. Está ahí en la biblioteca si quieren, Didier y Edgar. Es de Antonio Donato. La educación según la filosofía perenne. Está en portugués, evidentemente si saben leer portugués, mejor leerlo en portugués. Él es el misterioso, ¿verdad? ¿Cómo? Él es el misterioso. Sí, señor Moita, le llaman aquí en... entonces, él trata aquí en un extenso tratado considero yo fácil lectura, con muchas citas de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, muchísimas, y no solamente la Suma, sino muchas obras de la Suma, acerca de que el fin de la educación es la sabiduría. Y en la sabiduría, fundamentalmente la contemplación, ¿sí? Y después trata sobre la sabiduría, que es la sabiduría, pero la contemplación, fíjense que es un tema muy importante, y la contemplación solo se consigue con una educación sapiencial.
¿Qué es una educación sapiencial? Una educación que nos enseñe no solamente lo que las cosas son, sino la relación que existe entre las cosas. O sea, no vemos un sapo disecado. No digo que disecar un sapo no sea útil, pero eso no es un sapo. Son partes de un sapo. Solo el sapo, en su realidad, nos dice realmente lo que es un sapo. ¿Sí? Entonces, y así todas las cosas. La compartimentación de la formación no es sapiencial. Eso no nos dice lo que las cosas son. ¿Sí? Nos cuenta de sus partes, pero no nos dice lo que las cosas son. Las cosas son fundamentalmente lo que son en sí mismas, y ustedes mediten después de esto, y lo que son en relación con lo demás. Lo que son en sí mismas y lo que son en relación con lo demás. ¿Sí? Solamente Dios es en sí mismo y por sí mismo. Pero después todo lo demás, fíjense, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de una jarra? Contener líquidos. ¿Eh? ¿Cuál es el fin de un vaso? Un vaso. Contener una porción pequeña de líquido para que una persona humana pueda beber. ¿Cuál es el fin del hombre? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma. Y ya hicieron los ejercicios, tendrían que saber de memoria. ¿Y cuál es el fin de Dios? Y Dios no tiene fin. Dios es el fin de todas las cosas, ¿no? Entonces, todas las cosas, fíjense que tiene sentido, tiene relación unas con las otras. Y en eso tiene sentido. Por eso, no solamente una visión religiosa, o sea, una visión de relación de las cosas entre sí, puede nosotros permitirnos, eso es la contemplación. ¿Sí? Y eso nos da la educación sapiencial. Entonces, verdaderamente, un título universitario, como la universidad se entiende hoy, sin humanidades, solamente como especialización y una especialización berreta, digamos claramente, entonces no nos hace personas, que es lo único que realmente nos puede hacer felices. Ahí está, gracias Hugo. Yo quiero el acceso a qué. Basta con pensar en que los colegios y las universidades se están formando los gobernantes del futuro, sí. Sí, sí, sí. A no ser que nosotros comencemos a trabajar por formar los gobernantes del futuro de otra manera alternativa, ¿no? Que mucho voy a extrañar las sesiones de los martes. Hugo. Llamanos los martes, Hugo. Estamos ahí. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos, entrar en la cerveza del post-concilio. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Los profes quieren agregar algo más? No, me parece que el tema educación lleva a la consideración. No, simplemente que un hombre real educa a otro hombre real. ¿Cierto? Ya lo dijimos. Y, y solo de esa manera también el hombre va a ser siempre el mismo. Si la iglesia siempre es la misma, si Dios siempre es el mismo, y el hombre está hecho a semejanza de Dios, ¿sí? Entonces el hombre también debe permanecer el mismo, debe ser el mismo. No tener, como diría en Cartas del Diablo a su sobrino Lewis, no estar acostumbrado a tener 5 o 6 ideas bailoteando juntas al mismo tiempo en su cabeza, sino tener realmente algo fijo. Y es algo que nos cuesta mucho por la soberbia, digamos, propia del hombre, sí. Asumir un maestro es un poco, diría yo, ese primer paso de darse cuenta que uno necesita uno, es el primer gran paso de humildad, y después, en segundo lugar, aceptarlo, ¿sí? O encontrar lo que es, que tiene sus complicaciones, obviamente, pero después ponerse a sus pies y seguirlo, ¿sí? Inclusive eso puede pasarnos entre gente muy buena, que en cosas muy sencillas, como que muchas veces cambia de director espiritual simplemente porque parece que ya no le gusta más lo que le está diciendo este sacerdote que está haciendo su trabajo, ¿sí? Pero no le gusta más, entonces se muda, ¿sí? Busca otro.
Y bueno, si la gente buena hace eso, imagínense la gente mala ni siquiera busca. Entonces, por ahí, de repente, rezar mucho y ejercitarse mucho en esa humildad, en reconocer y meter en el chip que uno necesita imperiosamente un maestro. No hay un santo que no tenga a otro santo de amigo o de maestro. Esa es. Y lo mismo para los héroes y los sabios. Nadie, Sí, nadie nace con un santo generaciones. se forma con otro santo, ¿eh? Sí, sí. No, no. En la historia de la iglesia no existe un santo que no tenga otro santo o de amigo, o de maestro, de abad, de tutor, de confesor, etcétera. A veces, muy pocas veces, poquitísimas veces los tipos salen así por milagro, pero esas son las excepciones súper excepcionales. Lo normal, y para nosotros que somos unos porotos, unos pobres porotos mortales, solamente con otro sabio, con otro santo, con otro héroe podríamos ser lo mismo. Sí. Bien. No, es eso, me parece. Bueno, no sé si Vivian. Bien. Sí, gracias, Carlos. Bueno, creo que podemos terminar hoy un poco antes, ¿qué les parece? Sí, sí, no hay Y problema. le- entonces, en el grupo vamos a avisar de las próximas propuestas formativas del año que viene, ¿sí? Vamos a tratar de animar a los levantar a los abatidos, ¿eh? A los abatidos que fueron dejando, que fueron desanimándose un poco, ¿verdad? Porque evidentemente la cosa fue exigente para todos. Entonces, gracias por estar. Don Álvaro, quiero decir una vez más que fue para nosotros una honra tenerlo allí. Nos exigió prepararnos, pero ya ve, la debilidad humana a veces hizo que nos demos todo lo que nosotros deberíamos dar. Así que muchísimas Para mí gracias fue por un estar con gustazo. nosotros, ¿no? De verdad nos honra mucho. Para mí fue un gustazo y aprendí muchísimo y me da una enorme esperanza para el futuro de América entera, este grupo que se ha formado ahí en Paraguay, y espero que de Paraguay, una patria tan sufrida, pueda salir la recuperación de América a partir de esto que parece chiquito, pero que es muy grande, puede llegar a ser muy grande si Dios quiere, como la semilla de mostaza. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias, sí. Por favor. Sí, yo después de lo que vi y hablé con gente aquí en Brasil sobre un programa, un deseo, el deseo que teníamos de hacer algo así. Es cierto que aquí en Brasil hay muchas iniciativas. Aquí, para los que no sé, para los que no sepan, no le voy a hacer pasar vergüenza, pero quiero decirle que yo estoy aquí al lado del hijo de Rodrigo Gurgel, que es el profesor de algunos de ustedes. Rodrigo Gurgel, que hace las clases tiene estos cursos de literatura y escrita creativa, muy, muy interesante. Su hijo está aquí a mi lado, ¿verdad? Por supuesto que no se le parece, ¿verdad? Ya estuvimos conversando bastante. Hay muchas iniciativas muy buenas aquí en Brasil y pensamos que podríamos aportar eso y eso podría dar una ayuda muy grande a lo que se hace después en Hispanoamérica. Evidentemente, nosotros sabemos qué buenos efectos tiene todo esto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Gracias. Ahí están, me están tomando el pelo porque los profesores están haciendo otra cosa, están hablando de cualquier cosa allí. Entonces, bueno, gracias a todos y saludos también a los otros que nos avisaron también por el privado de que no podían estar hoy y van a ver la grabación después. ¿Y alguien quiere decir algo? No sea chupamedia nomás, por favor. No, no, no. Uno quiere Roberto, agradecer al padre algo, ¿no? Roberto González. Te quiero agradecer por los libros que voy a llevar ahora. Gracias por los libros, digo, favores recibidos. La hermana Claudia está para asegurar que ustedes no se llevarán ningún libro, te Ya puedo lo asegurar. compré. Hermana Claudia, no te salís de allí hasta que se vayan todas estas ratas. Te dije que tu guardián no estaba. Bueno, a ver, Roberto González, te escucho. No te escucho, Roberto, tu micrófono está apagado. Ahí está. Ahí está. Sí. Hola, buenas noches. Gracias a todos por tanto.
Estoy muy contento por tantas cosas que aprendí, por tantos buenos materiales que se han pasado en este curso, ¿verdad? Fue una gratísima sorpresa, una gratísima sorpresa. Yo estoy muy, 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 muy contento, ¿verdad? Perdí unas cuantas clases perdí, ¿verdad? Pero la recuperé después y no es lo mismo estar presente, ¿verdad? Pero gente, a los profesores, a Didier, ahí a Edgar, ingeniero, y a vos también, padre, como alma mater, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiera Dios que nos encontremos todo el año que viene, si Dios quiere. ¿Ah? Gracias por todo, profesor. Gracias. 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 Tiago. Yo también quería justamente dar muchas gracias y felicitarles porque de verdad que estuvo muy buena la academia. También por parte de los alumnos en general me parece que muy interesantes todos, especialmente el señor Álvaro. Y fue muy enriquecedor justamente para mí estar acá. Si en algún momento puedo cooperar con ustedes para lo que sea, yo me ofrezco. Estás perdido, ¿eh? Estás perdido, porque ya te ofreciste ahora. Mira, Carlos Camelli no duerme más ahora, ¿eh? ¿Qué hiciste, Tiago? ¿Qué hiciste? No duerme más, tía, Carlos, ahora. No sé, Lilian no se ofreció, pero ya le anotamos, ¿viste? Entonces, para que... Ustedes saben que Lilian tiene un programa de club de lectura muy interesante. Quiero decirte, Lilian, que te felicito. Quiero decirle que hay un ejemplo. Lilian va a odiar esto. No importa, Lilian, tengo que contarle. Vino ella de visita y ella no vino a decirle, hola, padre, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo tengo un club de lectura. Nunca dijo nada. Yo descubrí accidentalmente. Dije, mira, ¿y esto qué es? ¿En Asunción? ¿Quién es esta? ¿Quién? Mira, Lilian. Y no me lo contó. Y no me lo contó. ¿Eh? Entonces, Lilian, por favor, si necesitas alguna cosa, alguna ayuda, no tengas miedo de pedir, ¿sí? Así que, gratis. No te preocupes, no vamos a cobrar nada. No, en serio, si necesitas ayuda, no dudes en pedir. Por favor, no te sientas sola en ese tema. Ayudémonos todos juntos para poder avanzar en eso. Y hacerlo siempre, ¿eh? Hacerlo siempre. Aunque tengas un loco que te escuche allí, hacerlo siempre, que es lo que te va a hacer crecer en el club de lectura, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Chao, profesores. Nos vemos en unos días cuando vuelva, ¿sí? Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Chao, chao.